Ahí estamos. ¿Me confirman, porfa, si se ve? Sí, profe. Gracias. A ver, la clase de ayer vimos 3 conjuntos. El conjunto unitario, el par desordenado y el par ordenado. Entonces vimos que el unitario es aquel cuya propiedad me dice que, por ejemplo, si tengo la clase unitaria de A, su proposición es de que X debe ser igual a A. Entonces tiene un solo elemento que es A. El par desordenado de A y B me dice que el X que pertenece a este par desordenado, o bien X es igual a A, o bien X es igual a B. Entonces los elementos del par desordenado son A y B. Y el par ordenado de A y B es el par desordenado del unitario de A y el desordenado de A y B. Entonces los elementos de este par ordenado AB es el unitario de A y el desordenado de A y B. ¿Sí? Entonces hicimos algunos ejemplos de igual manera. Y ahora nos toca ver otro conjunto más, que es el producto cartesiano. ¿Sí? A este le retomaré, vamos a pasar un poquito rápido, lo retomaré cuando veamos funciones. ¿Sí? Entonces miren, ¿qué es el producto cartesiano? Menciona que si yo tengo dos clases A y B, y tomo esta proposición, ¿sí? Es una proposición un poquito larga, pero me dice, mira, que Z va a ser un par ordenado a X, Y, ¿sí? Y X va a pertenecer a A y Y va a pertenecer a B, ¿ya? Entonces, en mi axioma de construcción de clases va a existir una única clase y la vamos a llamar producto cartesiano de A y B, ¿ya? No producto cruz, producto cartesiano, representado mediante este signo, ¿sí? Y diremos, ¿no es cierto?, que Z pertenece al producto cartesiano de A y B. Sí, solo si Z va a ser igual a un par ordenado, X, Y, en donde la primera componente del par ordenado pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el producto cartesiano de A y B se lo define a través de esa proposición. ¿Sí? Es el conjunto de todos, es la clase de todos los conjuntos Z, tales que Z es igual a un par ordenado XY, X es el elemento de A y Y es el elemento de B. O sea, el primer componente con el primer conjunto A, segundo componente con el segundo conjunto B. ¿Sí? O sea, miren que de tal manera estos vendrían siendo ejemplos, ¿no?, de productos cartesianos. O sea, el conjunto de todas las que les gusta, de todas las Y's, tales que Y es igual al par ordenado MN, por ejemplo, ¿sí? Y M pertenece a A y N pertenece a B, ¿sí? Este es un ejemplo de par de producto cartesiano. Otro ejemplo, miren, si digo el producto cartesiano entre C y D, voy a decir que es el conjunto de todas las S, ¿sí? Tal que S es igual a par ordenado que les gusta PQ, ¿sí? Y P debe pertenecer a C y Q debe pertenecer a D, ¿ya? Y así yo puedo seguir armando más, mira. Entonces, si es que yo les dijese, a ver, R pertenece al producto cartesiano de A y B, ¿a qué sería equivalente lógicamente esto? ¿A qué sería equivalente, muchachos? Podría ser que R pertenece a A y R pertenece a B. No, 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 no. Mira que R son los elementos del producto cartesiano de A y B. El par ordenado lo ponemos nosotros con cualquier letra. A la que tú quieras, pero Vaya, entonces, preferentemente, mira que estoy trabajando aquí, ¿no? Ujú. ¿Cómo te quedaría?
Bueno, podría ser R igual a Q y T, para ordenado Q y T, Ya. ¿Ah? y que Q pertenece a A y T pertenece a B. Ujú. Esa puede ser una forma. ¿Ya? Entonces el primer componente eh, pertenece al primer conjunto A, el segundo componente al segundo que es B. Nota que los elementos de los productos cartesianos son pares ordenados. ¿Ya? Esos son los elementos. Los elementos del producto cartesiano son pares ordenados. Eso tienen que recordar, muchachos. Una más. Si yo les digo que S es igual a par ordenado AB y A es elemento de C y B es elemento de D. ¿A qué sería equivalente lógicamente esto? Que pertenece al producto cartesiano C y D. Ese pertenece al producto cartesiano de C y de D. ¿Ya? Muy bien. Algo que debemos recordar es de que esto, el producto cartesiano de A y B, es distinto del producto cartesiano de B y A. ¿Ya? El producto cartesiano no es conmutativo, ¿ya? Porque A y B son dos clases distintas y el hecho de que estoy trabajando con pares ordenados, ya vimos que los pares ordenados pues también no cumplen la propiedad conmutativa, ¿no? Que lo estuvimos analizando en la partecita de acá, ¿se acuerdan? Sí. Va a ser más explícito cuando dos pares ordenados son iguales, cuando cumplen esto, ¿no? Sí, solamente ahí. Entonces, los productos cartesianos, ojo, no son conmutativos. ¿Sí? Se le podría demostrar, es un proceso un poco largo. Ya, lo vamos a aceptar. Bien, veamos unos dos ejemplitos de producto cartesiano, ya rápidamente, para luego entrar a otro último conjunto. A ver, miren este ejemplo. No sé, creo que está un micro abierto, porfa. Si me ayudan. A ver, entonces, dice, supongamos que A es subclase de B y demostremos que el producto cartesiano de A y C es subclase del producto cartesiano de B y C. ¿Sí? Esto es lo que nos pide. Sabiendo que A es subclase de B, demuestra que estos productos cartesianos cumplen con la subclase. Entonces, mira, dice, para ello voy a suponer que existe un elemento en el primer conjunto, el producto cartesiano, y voy a demostrar que ese mismo elemento está en el segundo conjunto, en el producto cartesiano de B y C. ¿Ya? Entonces, mira, de la definición de producto cartesiano, ¿sí? Como yo sé que el par ordenado AB está en el producto cartesiano de A y C, por la definición, ¿no es cierto? A pertenece a A y B pertenece a C. ¿Sí? Pero luego, y esto ya lo hicimos alguna vez en un ejercicio anterior, yo sé que como A pertenece a A y A es subclase de B, A debe pertenecer a B. ¿Sí? Este es un teorema de subclases, si se acuerdan. ¿Sí? Entonces repito, como yo sé que A pertenece a A, y eso viene de la definición, y A es subclase de B, concluye que A pertenece a B. Entonces, como yo sé que A pertenece a B y B pertenece a C, el par ordenado de A y B, por la definición de producto cartesiano, debería pertenecer a producto cartesiano de B y C, que es lo que quería demostrar. ¿Sí? Pues mira, lo único que he usado es la definición
teorema de subclase. Nada más. ¿Sí? Este ejemplo y otros ejemplos más están en sus notas de clase, ¿no? O sea, aquí solamente es para aclarar algunos puntos. A ver, veamos otro ejemplo, mira. Dice, dado los conjuntos A y B, determine todos los elementos del producto cartesiano de estos unitarios. ¿Ya? Entonces, de la definición de producto cartesiano, mira, ¿qué tengo? Si yo sé que U pertenece al producto cartesiano de estos unitarios, entonces lo que hicimos hace un ratito, esto es equivalente a que U sea igual a un par ordenado llamado XY, en donde X pertenece al unitario de A y Y pertenece al unitario de B. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué significa que X pertenezca al unitario de A y Y al unitario de B? Por la definición de conjunto unitario, mira. Tendría X es igual a A y Y es igual a B. ¿Sí? Entonces, luego por sustituyendo respectivamente, ¿no es cierto? Yo sé que decir que U es igual al par ordenado XY y X es igual a A y Y es igual a B, yo voy a usar el axioma de sustitución. Entonces, mira, como sé que X es igual a A, sustituyo aquí. Como sé que Y es igual a B, sustituyo acá. Entonces, simple y llanamente me queda que U es el par ordenado de A y B. ¿Por qué? Porque X es igual a A y Y es igual a B. Estoy sustituyendo. ¿Sí? Entonces, en esta instancia, fíjate aquí. Como U es igual al par ordenado de A y B, esto es por la definición de conjunto unitario, yo puedo decir que U pertenece al unitario del par ordenado A y B. Definición de conjunto unitario. ¿Sí? Entonces, nótese en esta instancia de que por la definición de igualdad de clases, mira, y aquí está la definición de igualdad, ¿no? Como U pertenece a este conjunto y U también pertenece a este conjunto, por lo tanto estos dos conjuntos deben ser iguales. ¿Sí? Entonces, el producto cartesiano entre estas dos clases unitarias, conjuntos unitarios, es el unitario del par ordenado de A y B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el único elemento de este producto cartesiano? El par ordenado de A y B, porque es un conjunto unitario. ¿Sí? Es el unitario del par ordenado de A y B. ¿Sí? Entonces, mira igual cómo voy jugando, o sea, solo voy jugando con lo que conozco nada más. Definición de conjunto unitario, axioma de sustitución, otra vez la definición del conjunto unitario y la igualdad entre clases. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en su prueba, por ejemplo, les puedo poner los pasos, pero sin las justificaciones. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta qué se está aplicando en cada una de ellas. ¿Sí? ¿Qué se estaría aplicando? Miren. Veamos ya un último conjunto, ¿ya? Ya para cerrar esta parte. No lo voy a profundizar mucho, ¿sí? Ver a profundidad este conjunto nos llevaría muchísimo más tiempo. Ya nuestros compañeros que seguirán matemáticas tendrán la oportunidad. Y es el conjunto partes de un conjunto o conjunto potencia, ¿sí? Entonces la proposición que se toma es que para que un conjunto forme parte de el conjunto partes de un conjunto, ese conjunto debe ser subclase de A. Entonces, vamos reinterpretando esto. Tomo esta proposición con mi axioma de construcción de clases. Existirá una única clase que le voy a llamar partes de A y le voy a utilizar de esta manera. O sea, la P cursiva y entre paréntesis A, esa va a quedar reservada para el conjunto partes de un conjunto. ¿Ya? No la vamos a usar para representar proposiciones.
¿Ya? Entonces, si yo digo que un conjunto Y pertenece a partes de A, eso significa que Y debe ser subclase de A. Y si Y es subclase de A, eso significa que Y pertenece a partes de A. Es decir, lo definimos de esta manera. Es la clase de todos los subconjuntos de A. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Partes de A es la clase de todos los conjuntos de X, tales que X es subclase de A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo te digo T es subclase de A, ¿a qué es equivalente lógicamente esto? A que T pertenece a partes de A. Muy bien, a que T pertenezca a partes de A. Si yo te digo R pertenece a partes de A, R es subclase de A. muy bien, R es subclase de A. Si yo te digo S es subclase de B, S S pertenece a partes de B. muy bien, S pertenece a partes de B, ¿sí? Si yo te digo Y pertenece a partes de Z, ya es subclase de Z. Y es subclase de Z. Muy bien. Y así estamos. Entonces, para que un conjunto pertenezca a partes de Z, por ejemplo, ese conjunto debe ser subclase de Z. O sea, debe cumplir eso. Y con ello aparece un teoremita y un axioma, pues precisamente para no tener inconvenientes. Miren, primer teorema, teoremas de partes, ¿no? Dice, el vacío pertenece a partes de A y A pertenece a partes de A. Estos teoremas son inmediatos, porque yo tengo otros teoremas. O sea, estos teoremas son teoremas que se deducen de otros teoremas, ya demostrados. Porque si tú te acuerdas, el conjunto vacío es subclase de cualquier conjunto, ¿sí? Y de igual manera, A es subclase de A, ¿sí? Entonces, como el vacío es subclase de A, el vacío pertenece a partes de A. Como A es subclase de A, A pertenece a partes de A, ¿ya? Inmediatos de esos dos teoremitas. Y el axioma partes de un conjunto, entonces vamos a decir que si A es un conjunto, partes de A también va a ser un conjunto. ¿Sí? Lo vamos a axiomatizar de esa manera. Cerremos de igual manera diciendo lo siguiente. Vamos a copiarle a pegar esto aquí. En cuanto al producto cartesiano, ¿sí? Si A y B son conjuntos, entonces el producto cartesiano de A y B también será un conjunto, ¿sí? Esto se lo puede demostrar, este teoremita que está aquí, porque el producto cartesiano, sus elementos son conjuntos, que son pares ordenados, ¿ya? Entonces A y B, si A y B son conjuntos, el producto cartesiano es un conjunto. Establecemos un último axioma, ¿sí? Que le vamos a llamar el axioma de los fundamentos, y este es, si le ven detenidamente, el que nos ayuda en sí a alejarnos de esa paradoja de Russell, ¿no? De los conjuntos que se pertenecen a sí mismos. Entonces, para nosotros, mira, perdón, la proposición X pertenece a X es falsa para todo conjunto X, ¿sí? O sea, decir A pertenece a A, R pertenece a R, M pertenece a M, eso es una proposición falsa. Su negación sería una proposición verdadera. X no pertenece a X, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no confundir, ¿sí? Esto, proposición falsa. Esto, proposición verdadera. Esto, proposición verdadera. Esto, proposición verdadera. ¿Ya?
No mezclarán las cosas. Una cosa es igualdad, otra cosa es subclase, otra cosa es pertenencia. ¿Sí? La única falsa aquí es que un conjunto no puede pertenecer a sí mismo. ¿Ya? X pertenece a X. Falso. ¿Ya? Y de aquí sale un teoremita. Para todo conjunto X, la proposición X es distinto del unitario de X es verdadero. Este le voy a poner aquí una nota. Y es un ejercicio que lo vamos a hacer en unos minutitos por reducción al absurdo para que vean cómo funciona ese método. ¿Estamos? Bien. Veamos unos ejemplos que nos estaban faltando, ¿ya? Y con eso ya cerramos. Miren. En la escuelita les han de haber dado, cuando ven conjuntos, algo que se denomina los conjuntos por extensión y por comprensión. ¿Sí? Entonces, por comprensión les dicen que es el conjunto tal que debe cumplir tal cosa. Nosotros lo que hemos hecho es, cuando estamos denominando algo por comprensión, estamos usando el axioma de construcción. Y cuando dicen denominamos un conjunto por extensión, les estás nombrando a todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Y por extensión no es más que la generalización de un conjunto unitario del par ordenado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros digamos, por ejemplo, que X es igual a A, o X es igual a B, o X es igual a C, ¿sí? Para nosotros esto será equivalente a decir, y le voy a poner aquí, que X pertenece a esto, ¿no? ¿Ya? X pertenece a este conjunto. Y no es un par desordenado, es un nuevo conjunto que pues, proviene de esta generalización de extensión. ABC. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serán los únicos elementos de este? A, B y C. ¿Sí? Pero esto no es un par desordenado. ¿Sí? ¿Sí se me escucha? Profe, se le cortó. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. Ya. Ya sí, sí vi la notificación. A ver, entonces, por ejemplo, si yo digo, miren, si yo digo X igual a M o Y igual a N, o X igual a N, o X igual a P, o X igual a Q, ¿sí? Me estoy refiriendo, y vamos a ponerle así, ¿sí? Me estoy refiriendo a que esto es equivalente, lógicamente, a decir que X pertenece a esto. M, N, P, Q. ¿Cuáles son los únicos elementos de este conjunto que está aquí? Pues sus elementos serán M, N, P y Q. ¿Sí? Entonces, esta es una generalización de el par desordenado y el conjunto unitario. ¿Sí? Y lo que nos quedaba por ver son estos dos ejemplitos. Vamos a ponerle, bueno, pongámosle todos de una vez. ¿Cuáles serían elementos de un producto cartesiano y cuáles serían elementos de un par ordenado? Partes de un conjunto. A ver, entonces, esperemos que se pegue aquí esto. Miren, dice, determinemos cuáles son las partes de este conjunto del par desordenado de A y B. ¿Sí? Entonces yo tendría que observar de los elementos de esto, ¿sí? ¿Cuáles son subclases del par desordenado de A y B? ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
Yo sé que el vacío siempre va a ser subclase de cualquiera. O sea, el vacío es subclase del par eh, desordenado de A y B. El unitario de A también es subclase del par desordenado de A y B. El unitario de B también es subclase del par desordenado de A y B. Y obviamente sí mismo, ¿no? El par desordenado de A y B es subclase del par desordenado de A y B. ¿Ya? Entonces, creo que esta y esta están muy entendibles por lo que estos teoremitas que ya pusimos por acá arriba, ¿no? Estos que están en color negro. Tanto el vacío como el conjunto mismo son subclases del conjunto. Pero, ¿qué pasa con este y este? Miren, rápidamente aquí. ¿Cómo yo demuestro que el conjunto unitario es subclase del par desordenado de A y B? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es yo voy a suponer, ¿no es cierto?, que tengo un X que pertenece a esta clase unitaria, ¿sí? Y demostrar que este mismo X pertenece al par desordenado de A y B, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle acá. Luego, si yo digo que X pertenece al conjunto unitario, esto es equivalente a decir que X es igual a A, ¿ya? Entonces, luego, como X es igual a A, y por introducción de la disyunción, que es una regla de inferencia, nosotros podemos decir que X es igual a A o X es igual a B, ¿sí? Pero decir X es igual a A o X es igual a B no es más que decir que X pertenece al par desordenado de A y B, ¿sí? Que es lo que quería. ¿Estamos? Entonces, mira, estos cuatritos que están aquí, el vacío, el conjunto unitario de A, el conjunto unitario de B y el conjunto, el conjunto par desordenado de A y B, son subclases del par desordenado de A y B. Y como ellas son las únicas subclases del par desordenado de A y B, estos serían los elementos del partes del par desordenado de A y B. ¿Sí? El vacío, A, B y el par desordenado. ¿Ya? Por ejemplo, este número 2 nos dice, encuentra el producto cartesiano de entre estos dos pares desordenados. O sea, ¿cuáles serían sus elementos? ¿Ya? Dice, tenemos entonces que cada par ordenado de este conjunto se forma con cada elemento del par desordenado de A y B como primera componente y cada elemento del par desordenado de C y de D como segunda componente. Entonces ahí vamos a ir armando, ¿no? Si hago el producto cartesiano tendré el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Y voy formando estos pares ordenados. ¿Sí? Si tuviera, por ejemplo, ABC y luego acá el par desordenado de C y D, sería el primero con el primero con el segundo. Luego sería el segundo con el segundo con el segundo. Y luego sería el tercero con el primero con el segundo. ¿Sí? Pero estos de aquí siempre deben estar como primeras componentes, porque eso es lo que me dice el producto cartesiano. ¿Sí? Las primeras componentes siempre vienen de los elementos del primer conjunto. Y las segundas componentes siempre vienen de los elementos del segundo conjunto. ¿Sí? Eso es, muchachos. Entonces, mira aquí un pequeño ejemplo de producto cartesiano. Como les digo, producto cartesiano vamos a retomar otra vez cuando entremos en funciones. ¿Sí? Vamos a retomar de nuevo esos ejemplitos, ¿ya? Dije, una pregunta. Dime. Digamos que está en el producto cartesiano, está AC y CD. El resultado sería C y C. Cuando yo quiero ver los elementos, Sí, en el o sea, producto. tú dices esto
con esto, así era como me dijiste. Sí. Ya, ya, a ver. Entonces, el producto cartesiano entre estos sería, mira, AC, AD, primera con primera, primera con segunda. Luego, segunda con primera y segunda con segunda. No importa que se repitan. En caso de No, CC. no importa. No, no importa, es el par ordenado CC. Ujú. Inge, gracias. Ya. Y voy a aumentar aquí un poquito más, ¿ya? Para que me entiendan lo que les dije verbalmente hace un ratito. A, C y E, por ejemplo. ¿Ya? Si este es el producto cartesiano, entonces tendría después aquí par ordenado EC y par ordenado ED. ¿Ya? Entonces todos ellos serían los elementos, ¿no? ¿Sí? Y aquí a esto les dejo como incógnita. Por ejemplo, si yo hiciese esto, ¿cómo encontraría el producto cartesiano? Entonces lo que me toca hacer es usar la definición. Entonces, a ver, yo me acuerdo que el primero era así. Y me acuerdo que el segundo es así, por la definición. ¿Ya? Y si tú ves lo que ahorita acabo de escribir, es similar a lo que hicimos hace un momentito. Producto cartesiano de pares desordenados. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues de esta misma manera. ¿Sí? Y seguiré encontrando, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería el primero? Sería el par ordenado entre estos dos. Chévere. ¿Cuál sería el segundo? Pues el segundo sería este con este. ¿Ya? ¿Cuál sería el tercero? Y así sigo. ¿Sí? Aquí me faltan dos más. Ya le completan, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Sí? Bien, eso es, muchachos. Esos son los conjuntos. ¿Sí? Hay mucho más por hablar. O sea, hay libros y libros, ¿sí? Libros del grosor de un dedo meñique, así como libros del grosor de puesto todos los 5 dedos así, para ver conjuntos. ¿Ya? Entonces, hay mucho por analizar en cuanto a los conjuntos, ¿sí? Eh, George Cantor aportó un montón de cosas, aportó las ideas del infinito, que se los puede estudiar después en las matemáticas, en ingeniería matemática, eh, trabajando con funciones, con biyectividad, muchas cosas más se puede hablar con conjuntos, ¿ya? Es un, es un mundo enorme por estudiar esto de los conjuntos, ¿ya? Entonces nosotros solo hemos tomado una partecita nada más para trabajarla, ¿sí? Si pueden, hay libros, busquen algún libro de teoría de conjuntos, si quieren leer más, o en inglés Set Theory, pueden buscar más y pues entender mejor manera lo que hemos estado intentando compartir en esta parte, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, si no, podemos avanzar a la siguiente parte. Profe, yo tenía una, Dime. del deber, hay Ujú. ejercicios que nos pide que justifiquemos por qué está haciendo ese proceso. Entonces, solo tenemos que poner, por ejemplo, qué axioma, qué teorema o qué definición usó, o hay que explicarlo matemáticamente, o sea, con X pretende así. No, o sea, por ejemplo, si te dice, em, por ejemplo, aquí, ¿qué pondrías aquí como justificación? No le veo lo que está compartiendo, profe. Ah, tienes toda la razón. Sorry, sorry, not sorry. Ya, ahí, esta liñita negra que puse. ¿Qué pondrías aquí de justificación? Me gusta.
No te escuché. Decía definición de producto cartesiano. No todavía. Definición de producto cartesiano es acá abajo. Definición de par ordenado. Definición de par ordenado. Bien. Ajá. Eso. Basta con eso. Ujú. Y aquí es definición de producto cartesiano, ¿no? Basta con eso. Si es que te da con numerales, tienes que hacer referencia a los numerales. Por ejemplo, definición de par ordenado en 1. Definición de producto cartesiano en 2. Ujú. Así nada más. Sí, estamos, Sofía. Queda mi Sofía, cuaderno. creo que se nos fue. Bueno, ¿algún otro comentario? John, Inge, John Eduardo. Inge. A ver, ¿quién está hablando? ¿John o Martín? Martín, Martín. dale. Una duda. ¿Cómo hago operaciones con los productos, con el par ordenado? En plan, ¿Cómo la hago operación? unión, la Igual, de la misma manera, son conjuntos. ¿Sí? pero tendría que desarrollarlos, ¿no es cierto? O sea, Claro, tienes que desarrollarlos para ver qué puedes obtener. Ujú. ya. Gracias. Ajá, exacto. Ujú. Sí hicimos uno, ¿no? Sí hicimos uno a ver, por acá arriba. ¿Dónde está? No creo que hemos hecho. No, sí hicimos. Aquí mira, por ejemplo, la unión de estos dos unitarios, ¿sí ves? ¿Qué me dio? El desordenado de A y B. ¿Sí le ves? Entonces yo planteo primero la operación y digo, a ver, va a suponer de que hay un X que pertenece a esta unión. ¿A dónde voy a llegar? ¿A qué puedo llegar? Y pues llegarías a que X pertenece al desordenado de A y B. ¿Sí? Sí, ¿Estamos, Martín? sí. Ya. Chévere. Ujú. Entonces primero plantean la operación y luego se ponen a ver a dónde pueden llegar. A ver, vamos a ver, voy a ponerle aquí. A ver, aquí tenemos esto. Agregar página. Su página. Y aquí voy a poner. Ya. Y vamos a ver algún ejemplo con unos 2, 3 ejemplos con esto. A ver. Tomemos este ejercicio, que era un teorema que salía, que les dije que les iba a explicar. ¿Qué es la reducción al absurdo? La reducción al absurdo es un método indirecto, ¿ya? Las formas de deducir que hemos visto anteriormente se les denomina métodos directos, ¿sí? O sea, a través de la proposición, de las proposiciones que yo sé, deduzco la proposición que me pone, ¿sí? O si tengo una implicación, a través de las proposiciones que yo sé y el antecedente verdadero, deduzco el consecuente, ¿sí? Pero esto no funciona así. Este es un método indirecto que menciona lo siguiente, miren, y mucho ojo con esto. Miren, yo quiero demostrar que esta proposición es verdadera, ¿sí? Entonces, para ello, voy a pensar todo lo contrario, ¿sí? O sea, voy a pensar que esta proposición es falsa, ¿ya? Es decir, que la negación de esta proposición sería verdadera, ¿sí? Entonces, yo voy a pensar que la negación de esta proposición es verdadera. Y si es que yo llego a una contradicción, al hacer esta suposición, significa que esta negación de mi proposición que consideré verdadera, en realidad no lo era, o sea, no era verdadera, en realidad era falsa, ¿sí? Pero como esta proposición era la negación de mi proposición original debería ser verdadera, ¿sí?
Repito, para demostrar que mi proposición es verdadera, pienso todo lo contrario. Es decir, que pienso que su negación es verdadera. ¿Ya? Y si es que yo logro llegar a una contradicción, significa que esta proposición que supuse en realidad es falsa, pero como esta proposición es la negación de mi proposición original debería ser verdad. ¿Ya? Voy a desarrollarlo para que vean cómo funciona. Ya hicimos un ejemplo con la clase de Russell, pero miren cómo funciona esto. Miren, y vamos a describirlo de esta manera. Por reducción al absurdo, y voy a ser bien detallado en este ejercicio, en los otros ya voy a saltarme algunas partes. Por reducción al absurdo, pienso o considero todo lo contrario. Es decir, que esta proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos? En otras palabras, ¿sí? Esta proposición que está aquí es verdadera. ¿Ya? Porque sería la negación de que x es igual al unitario de x. ¿Estamos? Ahora bien, como x es igual al unitario de x y la definición de igualdad, ¿sí? Tendríamos esto, ¿no? Tenemos que para cualquier conjunto x, nos quedaría que x pertenece a x si solo si x pertenece al unitario de x. ¿Ya? Esa sería la definición de igualdad para esto que establecemos que es verdadero. Pero, por el teorema de conjunto unitario, x pertenece al unitario de x en su valor de verdad. ¿Qué será, muchachos? Que x es igual a x. No. X pertenece al Eh, unitario de x en valor de verdad. Falso. No. Verdadero, muchachos. Verdad. ¿Cuál es el único elemento del unitario de x? X. X. Por lo tanto, x pertenece al unitario de x. Esto es verdadero, esto es un teorema, acuérdense. Porque, ¿qué significa esto? ¿Ya? Que x es igual a x. ¿Sí? Lo que me respondiste, Mauro, sí es correcto, a que son equivalentes, pero yo estaba preguntando en su valor de verdad. ¿Estamos? ¿Ya? Es verdadero por esto, porque Ingeniero, x es igual a x. pero Diga. también se puede representar por el teorema del conjunto unitario que x pertenece al conjunto unitario de x, tal que x es igual a x, o sea, es verdadera el teorema. Claro, cualquier teorema es verdadero, Mauro. Ay, entonces solo me expresé mal yo. Exacto. O sea, no respondiste lo que pregunté. Yo dije, esto en valor de verdad, ¿qué es? Es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? El por qué. Tú me respondiste el por qué. Sí. Entonces te faltó decir, ¿es Ya, verdadero? gracias, ingeniero. Y ya está. Dale, no hay problema. Sí, entonces miren, por esto es verdadero porque un conjunto es igual a sí mismo. ¿Ya? Y por el axioma de fundamentos, x pertenece a x en valor de verdad, ¿qué es? Falso. Es falso. ¿Sí? Por lo tanto, y vamos a darle un número a esto, llamémosle 1. 1
¿Qué será en valor de verdad, muchachos? Falso. Falso. ¿Por qué? El axioma de la doble implicación. Muy bien. Por el axioma de la doble implicación. ¿Sí? Entonces, si esto es falso, entonces x no es igual al unitario de x, pues, porque esta es su definición. 1 es su definición. ¿Sí? Entonces vamos a concluir. Por lo tanto, ¿sí? Decir que x es igual al unitario de x es falso. Si esto es falso, su negación debería ser verdadera, ¿no es cierto? Entonces, x distinto del unitario de x es verdadero. ¿Sí? Y queda demostrado nuestra proposición. Chévere. Este método es genial. ¿Sí? Método de reducción al absurdo. No sé si tienen alguna preguntita. Profe, ¿puede repetir lo último? Ya, a ver. Concluimos que 1 es falso por el axioma de la implicación. ¿Estás de acuerdo? Ya. Ya. Porque el x pertenece a x es falso y x pertenece al unitario de x es verdadero. Entonces la doble implicación es falsa. Pero esta doble implicación representa que x es igual al conjunto unitario de x. Entonces yo no puedo decir que x es igual al unitario de x. Esa es una proposición falsa. ¿Sí? Esta que está aquí. Esta es una proposición falsa. Entonces, si esta proposición es falsa, su negación, ¿qué debería ser? Verdadera. Y no hay otra opción, ¿no? Y la negación es decir que x no es igual al unitario de x, que es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? No sé si quedó mejor ahí, Michael. Sí, ya, gracias. Ok. Bueno. Ingeniero, una pregunta, tal vez me estoy confundiendo, no sé, de que la última proposición de X no pertenece al unitario de X, es verdadera. ¿También se puede aplicar que es un conjunto vacío? ¿Cuál última proposición? No sé a cuál te estás refiriendo. ¿A qué proposición te refieres? No, sí me escuchas. Ah, perdón, ingeniero. No, me olvidé encender el micrófono. Decía en la parte última de que X pertenece al unitario de X, entonces es falso, entonces X no pertenece al unitario de X, es verdadera. ¿Se podría decir que ese es un conjunto vacío? No, es que no dice pertenece, dice igual. Perdón, igual, entonces, ¿se podría decir que es un conjunto vacío? No, no. Conjunto vacío es aquel en donde X es distinto de X. ¿Sí? La proposición es de X ser distinto de X. No esto que está aquí. ¿Ya? O sea, no confundas la Ay, proposición con el conjunto. Ajá. O sea, este ya, X que hemos gracias, puesto aquí ingeniero. es el elemento del unitario de X. ¿Ya? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que me dice este teorema, muchachos? Me dice que el elemento no va a ser igual al conjunto unitario. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo. Porque ¿cuál es el único elemento del unitario de X? X. ¿Ya? Entonces el elemento no va a ser igual al unitario de ese elemento. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ya? Vean, hagamos otro para que entiendan más la idea. A ver.
Vean este. Dice, mediante la reducción al absurdo demuestre que si A es subclase de B, entonces la diferencia entre A y B es igual al vacío. ¿Ya? Entonces voy a ponerle aquí, por demostrar, en forma proposicional, ¿ya? Si A es subclase de B, entonces la diferencia entre A y B es igual al vacío. Si hubiésemos hecho el método directo, hacíamos lo siguiente, ¿no? Supongo que A es subclase de B y por demostrar que la diferencia de A y B es igual al vacío. ¿Ya? Pero voy a usar reducción al absurdo. Entonces, por reducción al absurdo, pensamos lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué sería lo contrario de esta proposición, muchachos? Su negación. Muy bien. La negación de que A es subclase de B implica que la diferencia entre estos dos es igual al vacío. ¿Sí? Pero aquí le voy a poner es decir, porque esto lo puedo representar de otra manera, ¿no? ¿A qué es equivalente esta proposición que está aquí? Negación de la implicación. Ya, dime a qué es igual, a qué es equivalente. Les ayudo. Por la negación de la implicación se tiene. A ver. Apliquen la negación de la implicación aquí. Profe, sería la primera, o sea, normal, verdadera, y la segunda sí sería negada. La conjunción de A subconjunto ¿Ya? de B y la negación de A diferencia de B igual a vacío. Ya, la negación es así, ¿no? Ujú. ¿Ya? No me hablen de primeras y segundas, por favor. Nada de primera y segunda. ¿Cuál es primera? ¿Cuál es segunda? ¿Ya? En la implicación esos tienen nombres, antecedentes consecuentes. En la doble implicación no tienen nombres, en la conjunción no tienen nombres. Ahí hablamos la proposición tal como es. Y estoy revisando una tarea, una actividad, y muchos hablan así, primera, segunda, tomamos la segunda. En la doble implicación hablan de antecedente consecuente. No, muchachos. ¿Ya? Ahí les estoy escribiendo algunos comentarios para que revisen. Ya, entonces miren, aplicando esta equivalencia lógica tenemos esto. ¿Ya? Entonces para nosotros esta conjunción que está aquí es verdadera. ¿Sí? La conjunción entre estas dos proposiciones. ¿Ya? Entonces si esta conjunción es verdadera, significa que esto y esto es verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya, a ver, entonces, si yo logro llegar a una contradicción a partir de esta conjunción, significa que esta conjunción en realidad no es verdadera, es falsa. Y como esto es equivalente lógicamente a esta negación de la negación de la implicación sería falsa. Por lo tanto, mi implicación debería ser verdadera. ¿Ya? Entonces, miren cómo vamos a trabajar. Partamos de unas, de cualquiera de las dos que sabemos que es verdadera. Voy a partir de esta segunda. Entonces vamos a poner aquí por el teorema, ¿sí? Por el teorema, hay un teoremita, ¿no es cierto? De conjunto vacío. ¿Qué significa que un conjunto sea distinto del vacío, muchachos? Que es igual a sí mismo. No. Bueno, cualquier conjunto es igual a sí mismo. Eso no sacas del teorema Que de no es conjunto vacío. vacío. Que no ¿Pero pertenece por al qué? vacío. O sea, era un teorema que decía que existe, o sea, pues, que existe un conjunto que pertenece a la diferencia de A y B. Exactamente. Si yo tengo que un conjunto es distinto del vacío, ese conjunto tiene al menos un elemento.
¿Sí? Así decía ese teorema. ¿Ya? O sea, en términos generales, X, pongamos otro nombre. A es distinto del vacío si, solo si, existe un conjunto X tal que X pertenece a A. O sea, en nuestro caso, como yo sé que la diferencia entre A y B es distinto del vacío, entonces existe al menos uno. Existe un conjunto X tal que X es elemento de la diferencia de A y B. ¿Sí? Porque obviamente si la diferencia de A y B tiene al menos uno, ya no es igual al vacío. ¿Sí? ¿Sí le ven? Eso es lo que me dice este teorema. ¿Sí? Entonces yo ya sé que tengo al menos un conjuntito X que pertenece a la diferencia de A y B. Entonces, miren, vamos a plantear lo siguiente. X pertenece a esta diferencia. ¿Sí? Y yo de aquí puedo deducir lo siguiente. X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ingeniero. Esa es la definición de la diferencia de conjuntos. De clases, perdón. Ajá. Diferencia de clases, muy bien. Y debemos estar claros, muchachos, que como esto es verdadero, ¿sí? Esto también es verdadero. Si esto es verdadero, esto también es verdadero. Y si esta conjunción es verdadera, X pertenece a A es verdadero y X no pertenece a B también es verdadero. ¿Sí? Entonces, miren, y aquí viene otro teorema. Como sé que X pertenece a A es verdadero, y también sé que A es subclase de B es verdadero, ¿qué puedo concluir? Que X pertenece a B. Muy bien. X pertenece a B. Y aquí también tenía que X no pertenece a B. O sea, lo que aplicamos es el teorema de subclase. Le voy a poner aquí porque A es subclase de B. Pero mira la maravilla que acabamos de encontrar. Ya todo se dañó, ya vendría a ser falso toda esa proposición. Esto es una contradicción, ¿sí? Pero esto es falso, ¿sí? Entonces, si esto es falso, significa que en realidad esto es falso. Y si esto es falso, significa que esto que está aquí también es falso, ¿sí? Y si eso es falso, y está aquí en la conjunción, significa que esto de acá también es falso. Por lo tanto, esto es falso, porque son equivalentes lógicamente. Y como esta es la negación de arriba, esto es verdadero. Demostrar. ¿Sí? Vamos a escribirlo ahora. Entonces vamos a ponerle aquí. Entonces, esta proposición es falsa. Luego, esta proposición que está aquí también lo es. Por tanto, mi proposición inicial es verdadera. ¿Sí? La que teníamos acá arriba. Preguntitas, muchachos. Preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, siguen ahí. Den señales de que están respirando. Sí, licencia, entendí.
Ya, ahí pongan un like, es así como Michael, pongan un like ahí en sus pantallitas para verles. Ya, muy bien. Si me mandan corazones no me molesta eso. Ya, a ver, vamos a hacer unita más, ¿ya? Unita más para ya pasar al siguiente tema, al siguiente capítulo, que son los números reales. Miren, por ejemplo esta. Dice, suponga que A es una clase distinta del vacío. Demuestre que la unión de A y B también es distinta del conjunto vacío. Entonces yo debo interpretar eso en mi cabeza porque no está en manera proposicional. Dice, a ver, si yo supongo que A es distinto del vacío, entonces la unión de A y B también es distinta del vacío. Esto es una implicación. O sea, me está diciendo que A es distinta del vacío, entonces la unión de A y B también es distinta del vacío. Por método directo diríamos, ¿no es cierto? Supongo que A es distinto del vacío por demostrar que A unión B es distinto del vacío. ¿Ya? Podríamos usar aquí inclusive la contrapositiva, ¿sí? Contrapositiva o contrarrecíproco, que también se les llama. Y decir que si la unión de A y B es igual al vacío, entonces A es igual al vacío. Es otra manera por método directo. Pero vamos a hacer la reducción al absurdo, ¿ya? Entonces, por reducción al absurdo, pienso lo contrario. Entonces observo que esto es una implicación. ¿Cuál sería lo contrario de esta proposición? La negación de la proposición. Muy bien, la negación. Y esa proposición, ¿qué sería equivalente? A la negación de la implicación. Ya, por la equivalencia lógica, negación de la implicación. Tenemos, ¿qué te quedaría? A pertenece al conjunto vacío, conjunción. A ver, B no vamos de nuevo. conjunto vacío. Repito, perdón. Me quedaría la implicación, perdón, la conjunción de A pertenece al conjunto vacío Vamos de y nuevo. A pertenece al conjunto del vacío. A es No hay igual. ningún signo de... A es igual, perdón, A es igual al Ya. vacío. Y la unión de A y B es diferente al conjunto vacío. No, algo no me cuadra. No Estás pertenece. aplicando mal la equivalencia. Estás aplicando mal la equivalencia. Es esto, ¿no? La negación es esto. ¿Sí o no? Estás haciendo al revés. Negación de P y luego P. A diferente del vacío. Ajá. Y la unión de A y B igual al vacío. Igual al vacío. Ahí sí. ¿Ya? Apliquen bien. No mezclen las cosas. Apliquen bien la equivalencia. Entonces tengo esto. ¿Ya? Entonces para mí esto es verdadero. Vamos a ver si llega una contradicción. En realidad no es verdadero, es falso. A ver, entonces. Voy a empezar por aquí. Como A es distinto del vacío, por teorema de conjunto vacío, ¿qué puedo concluir, muchachos? Que X pertenece a... ¿Ya? Tenemos que existe un conjunto X, conjunto Y, letra que te guste, tal que X es elemento de A. Entonces ya sé que X es elemento de A. X elemento de A es una proposición verdadera. Entonces, como X es elemento de A, y aquí voy a usar una regla de inferencia, introducción de la disyunción,
X es elemento de A o X es elemento de B. Esto también sería una proposición verdadera, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿De dónde? Por definición de unión, X es elemento de la unión de A y B. Y si X es elemento de la unión de A y B, ¿qué puedo decir de la unión de A y B? Que es diferente del vacío. Muy bien. Entonces la unión de A y B es distinta del vacío. Pero aguanten. Acá arriba habíamos dicho que es igual. ¿Qué mismo? ¿Es igual o es diferente? Contradicción. ¿Sí? Generándose una contradicción. Inge, una pregunta. Dime. Yo no le entiendo bien esa parte de X pertenece a A y por introducción de la disyunción saco que X pertenece a B. Esa parte no la Sí, entiendo. tampoco. A ver, es que yo sé que esta proposición es verdadera. Esta proposición también será verdadera. ¿Sí? Entonces yo Claro, aquí sí. pude haber puesto cualquier cosa. X pertenece Ajá, a a eso C, voy. O sea, me X puedo pertenece inventar a ahí. Y. Pero no te vas a inventar cualquier cosa. Te vas a Claro, algo que me inventar de ayude a acuerdo a dónde resolver el quieres ejercicio. llegar. Ah, Exacto. ya eso no Ajá. entendía si era algo que venía de algún lado o era simplemente, por decirlo así, me inventaba. Entonces, Ah, viene de aquí. Sí. gracias. Viene de a dónde quieres llegar. ¿Sí? Entonces por eso X pertenece a la unión de A y B. Pero se genera una contradicción porque habíamos dicho que la unión de A y B es igual al vacío. ¿Sí? Entonces vamos concluyendo. Entonces mi proposición, pues esta que está aquí, es falsa. Pero como esta era la negación de mi proposición original es verdadera. ¿Sale y vale? Y ese es el método de reducción al absurdo, muchachos. Ustedes tienen en su tarea 10 ejercicios, de los cuales van a escoger solamente 5. Ya si quieren hacer todas, pues ahí desen gusto, ¿no? Entonces solamente 5 van a tomar. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? 5 de qué, Inge, perdón, no le escuché. Ah, que en su tarea tienen que hacer 5 ejercicios de reducción al absurdo, ¿no? De la tarea que es para hoy, Inge. No para hoy. La que tienen que presentar la siguiente semana de conjuntos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí leyeron la descripción, no? Sí, pero Sí. serían como Ajá. 47 ejercicios, 42 del ¿cómo es? Y 5 de reducción al absurdo. Correcto. Muy bien. Ajá. Entonces ahí escogen los que ustedes quieran. ¿Ya? Bien, entonces, ¿algún comentario? Si no, ya vamos pasando al siguiente capítulo. ¿Algo que quieran decir? ¿Comentarios? ¿Está todo bien? Inge, una preguntita. Dime. Del taller de conjuntos, en la pregunta 8 no le Ajá. entiendo. Te mando por el chat. Mándame. Manda por chat. Sí, profe, yo creo que era solo de poner por definición del par ordenado nomás. Eso de que está solo entre paréntesis uy. Esa. ¿A esa te refieres? A ver. Rapidito, vámonos aquí.
Es que aquí es la idea de que cuando yo les digo la frase, ¿no? Y puedo seguir jugando. O sea, te refieres a esto. Ujú, sí. Ahí está. Ya. Pongámosle BB ya, para que sea amigable. Entonces, el par ordenado de B y de B. A ver, por definición de par ordenado, esto sería así. El unitario de B y el desordenado de B y B. Sí. Muy bien. Pero a este que está aquí tú le conoces. Lo demostramos. Esto Es el desordenado. es esto. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué te va a quedar? Luego te quedaría que esto es igual a esto. ¿Ya? Pero luego aquí tienes el mismo caso de acá arriba. Entonces, ¿qué te va a quedar? Que esto es igual a esto, ¿no? Ahí. El unitario del unitario de B. Sí, sí le ven. Entonces aquí ha sido igual el par ordenado de B y de B. Pues al unitario del unitario de B. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí me cacharon? Profe, una pregunta. O sea, cuando haya dos unitarios, se le pone, así como usted le puso ahorita, el unitario del unitario de ese conjunto. Es que no es que así le pongo, sino que es esto. O sea, estoy aplicando esto mismo que apareció acá, si le ves. Pero aquí mi conjunto era B. Pero aquí mi conjunto es el unitario de B. Entonces, ¿qué te va a quedar? El unitario de tu conjunto, que es el unitario de B. O sea, y así con el que esté. Dale. Ya, pues. Sí, sí me... Ajá. O sea, ya aquí ya le he hecho prácticamente ya. Su misión, ¿cuál va a ser ahora? Pues ir justificando qué hice en cada línea. ¿Sí? No sé si está respondida tu pregunta, Diego. Sí, Inge, muchas gracias. Ya está resuelto, solo toca poner eso. Bien, gracias. Ya. Bueno. No es complicado, vean. O sea, es definiciones nada más. Definiciones y vas jugando con lo que tienes. Profe, Diga, perdón. Donde me dice determine PA, sí, es el producto de P. ¿determine qué? Partes de A, es lo que Determine, vimos ahorita. sí, Ujú. Es lo que vimos ya. ahorita. Entonces Igual toca, deberías ver cuáles son los... ¿Mande? toca justificar cada línea que se hace, ¿verdad? Sí, de preferencia, sí, claro. Ujú. Ya. Bueno, a ver. Vamos avanzando. Eso me parece...